Bienvenido al segundo episodio de nuestro podcast Conversando del Reino. Hoy estoy acompañado nuevamente por mi amigo y hermano Daniel Soto. Hola. Yo soy Franco Ceballos y hoy vamos a estar hablando de la soltería. Vamos a estar hablando de la soltería, un tema muchas veces desvalorizado o eh, incomprendido o menospreciado por algunas personas y vamos a hablar sobre la perspectiva del mundo versus la perspectiva de la Biblia sobre la soltería, contrastando el mal enfoque que le suele dar el mundo con lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces este tiempo de soltería se nos presenta como una manera de libertinaje, una manera de libertad a la hora de poder expresar nuestra sexualidad, y ahí es donde caen muchos jóvenes. Vamos a comenzar hablando de un tema que es la inmoralidad sexual, entre paréntesis, fornicación. Como ya dije, este periodo de soltería se está viendo cada vez más como un periodo de libertad en el donde poder expresar tu sexualidad de una manera abierta y sin discriminación con cualquier persona que uno desee. No hay ningún tipo de exclusividad ni tampoco control. Hay ciertos mecanismos en la sociedad que se han impuesto para controlar esto, pero siguen siendo ineficientes a la hora de actuar. Sí, como tú decías, es algo que ya es bastante común en los jóvenes ocupar la soltería como una excusa quizás para aprovechar su sexualidad, como tú decías, y cometer esto de fornicación sin previo compromiso, sin matrimonio. Y muchos de los jóvenes de hoy están con una persona un día y el siguiente están con Mm. otra, y se ve mucho de esto de, como tú decías, la exclusividad ya no se ve porque en cualquier momento esa persona quizás te puede ser infiel con otra. Y estamos en un mundo corrompido donde eso ya es normal y está bastante normalizado hacer estas cosas, estas malas prácticas. Claro. Y obviamente esto tiene sus consecuencias también. Creo que han hablado mucho de esto en los colegios, que más que nada el VIH, Las ETS, las la, infecciones de transmisión sexual, eso, sí. claro, eso mismo. Entonces eh, se ve ahí una consecuencia claramente de esta libertad sexual que hay en el mundo. Mm. Y obviamente eh, porque lo hagan todos no quiere decir que sea algo bueno o que sea el camino que tú debes tomar en tu soltería. La inmoralidad sexual o las relaciones sexuales antes del matrimonio es un pecado. Ujú. Más. Y lo que dice la palabra de Dios en este sentido, en 1 Corintios 6, 18 al 20, es que huyamos del pecado sexual, porque ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el mismo cuerpo. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. En la carta a Corintios, Pablo nos dice que esto, que al parecer no trae consecuencias, eh, la verdad es que sí trae consecuencias a nuestro propio cuerpo. Dice que cuando nosotros pecamos contra nosotros mismos, porque el Espíritu Santo vive en nosotros, Ujú. y, y nos dice también que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, que honremos con las cosas físicas que hagamos al Señor. Eh, una vez crees en el Señor Jesucristo, en su obra, hoy tú ya no te perteneces a ti mismo, sino que tu cuerpo le pertenece a Dios, como aparece en el versículo. Y obviamente al estar el Espíritu Santo nosotros estamos pecando contra nosotros, contra el Espíritu Santo y contra Dios. Entonces, eh, esto de la inmoralidad sexual igual puede irse al tema de que cuando se ve mucho en los hombres igual sobre la masturbación, que igual es un tipo de... eh,
obviamente con la finalidad de que estás atentando igual de forma sexual contra tu cuerpo. Entonces, este versículo viene con esa intención de decirnos que, hey, para, este ya no es tu cuerpo, y por qué sigues haciendo estas cosas si el cuerpo no es tuyo, sino que le pertenece a Dios. Y, y son cosas que quizás pasan muy desapercibidas en la iglesia, que no se habla mucho, pero es justamente aquí donde la palabra nos dice y nos llama que nos cuidemos de la Mm, moralidad sexual. sí. Y eso. Y nos dice que huyamos del pecado sexual. O Mm, sea que es, muchas veces se escucha que dicen, no, yo puedo controlarlo, yo lo tengo bajo control. Pero en la historia de José tenemos ujú, un consejo práctico a la hora de, de ser tentados tentados sexualmente. claro. Por, por eso dice huyan, no, Mm, no nos dice como que lo háganle enfrentemos. frente. Claro, porque sabemos que estamos en un cuerpo carnal, obviamente, y si tú le haces frente a la tentación, obviamente, tú solo no vas a poder. Mm, Y si tú te conoces bastante bien, vas a saber que ante la tentación muchas veces vas a caer porque estamos en un cuerpo corrompido, estamos en un cuerpo que desea mucho más la carne que lo espiritual, y obviamente estamos como dirigidos a pecar antes de hacer lo bueno. mm, Entonces, por eso el apóstol Pablo nos dice que huyamos, porque ¿cuál es la mejor forma de evitar caer en tentación? Es correr de la sí. tentación. Y algo que igual estuve como estudiando es que no simplemente tienes que huir así como a cualquier lado, Mm, sino que eh, huir a Dios. huir hacia Dios. Eso es lo que, esa es la clave como para vencer la tentación, porque si uno está siendo tentado, ¿qué es lo que hacía Jesús cuando fue tentado? Mostraba pasajes de la palabra Mm, para contrarrestar lo que Satanás le decía. Entonces nosotros no debemos ser menos, tenemos que cuando venga la tentación huir, leer nuestra palabra, orar primeramente al Señor, de que para que no caigamos en tentación. También dice el pasaje que ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Ya hablamos acerca de lo que son las consecuencias que puede cargar una relación sexual fuera del matrimonio, como pueden ser las enfermedades de transmisión sexual, puede ser un embarazo no deseado. Claro. Y el mundo siempre ha hecho esto a lo largo de la historia, que es tratar de evadir el pecado evadiendo las consecuencias. Si no hay consecuencias, no hay pecado. Como por ejemplo el uso de los preservativos elimina todo ese riesgo de enfermedades y de embarazo, pero no ataca el problema de fondo que es la fornicación. Ese problema no se va a solucionar con ningún mecanismo que pueda realizar el gobierno ni la sociedad. Además que cometer este tipo de pecados marcan a la persona Mm, y muchas veces pueden nublar el juicio y obviamente después cuando se entera, quizá llega a los pies de Cristo, obviamente tiene un gran arrepentimiento de haber cometido tales actos o de haber permitido que ciertas cosas pasaran. mm, Hablando de, obviamente, de que eh, han hecho esto con, obviamente, siendo conscientes de lo que estaban haciendo. Entonces, es triste saber eso igual y cada vez son más jóvenes que lo están haciendo, que hacen este tipo de inmoralidades sexuales que pueden empezar desde los 10 de los 11 años y eh, lamentablemente muchas veces tienen consecuencias como tú decías y eso sí. puede afectar tanto a la familia, tanto como a la mentalidad, la salud mental de la misma persona. Entonces, En hartos países de Latinoamérica se ven jóvenes claro, ya desde los 13 15 años ya. siendo papá o siendo mamá, entonces eh, es algo que por más que digan que usen preservativo y cosas así, al final muchas veces van a terminar pasando estos casos. Mm, Obviamente si nos instruimos a los jóvenes en esto, en la palabra, en lo que significa tales cosas, o instruir a nuestros hijos, nuestro futuro hijo, obviamente van a terminar pasando estas cosas. Y nosotros tenemos que ser firmes en esas cosas y explicarlo a nuestros jóvenes con la mayor claridad posible, porque es algo bastante serio y no queremos que ninguno de nuestros jóvenes sufra o quizás pase por esto y después se termina arrepintiendo, termina haciendo algo de lo que después se arrepienta toda su vida. mm.
¿Qué más dice Pablo? Dice, con respecto a la inmoralidad sexual, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Quisiera, esto va a los solteros, quisiera que todos eh, fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de parte de Dios. Es mejor quedarse sin casar, pero si no pueden controlarse, deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión, dice el apóstol Pablo. Y bueno, se me olvidó decir que vamos a estar hablando no solo a jóvenes solteros, sino a personas que han dedicado su vida en un celibato, en una soltería permanente. Y bueno, es lo que habla aquí el apóstol Pablo, que hay personas con este don específico Sí. que tiene que ver con el mantenerse soltero para dedicarse al servicio. Y, y por lo general la sociedad te dice que obviamente tienes que estar con alguien, tienes que casarte, que, qué Mm, sé yo. Pero igual no siempre es así. Eh, Podemos ver el mismo ejemplo de Pablo. Él no se casó, pero que dedicó toda su vida a servir a su Señor. Entonces, también recordaba un versículo acá en Mateo 19, eh, 12, donde el Señor Jesucristo también habla de este tema, de ser como soltero, que dice, porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Y aquí el Señor Jesucristo habla de lo mismo, que muchas veces el llamado de Dios quizás no sea a que tú te cases, claro. quizás Hay que sea que, reconsiderar bien los dones que tiene cada uno. claro, entonces quizás tu llamado no sea a casarte, sino sea a servir, usar tu vida completamente al servicio del Señor. Obviamente quizás eso no debería demotivarnos, sino como que debería alegrarnos también porque es una vida consagrada completamente al Señor y como dice el Señor Jesucristo, por causa del propio reino de los cielos se hicieron eunucos, que en sencillas palabras como que obviamente eligieron la soltería para el reino de los cielos. Y uno de esos ejemplos que ya dijimos es Pablo, obviamente. Otro, eh, otro enfoque que optan las personas en este periodo de soltería es en el de ocupar este tiempo para hacer ejercicio. Vemos hoy en día que hay demasiada gente joven en el gimnasio y le dan a veces mucha importancia al físico a la hora de meterse a entrenar o hacer ejercicio y pasamos de algo bueno a algo malo solo por darle un enfoque, un mal enfoque. El hacer ejercicio, como dice primera Timoteo 4:8, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión de Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Muchas veces vamos a ver que esas personas que se meten al gimnasio a entrenar o en su casa hacen ejercicio, lo hacen con una mala mentalidad de querer tener un mejor parecido o lucir mejor para poder, para que a alguien más les guste. O solo para compararse con los demás y tener un mejor físico que el de otros. Y vamos a ver que esas mismas personas que hacen ejercicio eh, no hacen ejercicio como para, para levantar una pala y hacer un, un hoyo, no son tampoco para mover bancas, para cortar leña, para barrer. Mm. No vemos que esa capacitación o ese ejercicio sea para un propósito mayor que el de aparentar. Como dice Pablo, el ejercicio físico es bueno, porque nosotros tenemos que estar en buen estado para poder servirle al Señor y servir a los hermanos. Pero estamos ocupando ese, ese ejercicio que nosotros hacemos para algo más que nosotros mismos. Si bien el ejercicio físico en sí no es malo, eh, hay muchas veces que en el gimnasio sea como como tú decías, ese enfoque de mejorarse a sí mismo, Mm. o muchas veces los que se meten al gimnasio lo hacen quizás por la razón equivocada de que están terminando una relación quizás y También suele pasar eso. quieren así ponerse
toda la expresión mamadísimos para dar celos, qué sé yo. Entonces, obviamente son enfoques más o menos negativos por los cuales tú deberías meterte al gimnasio. Un enfoque positivo quizás sería por temas de salud, Sí. que obviamente por temas de salud obviamente está bien y, y también por quizás por salud mental que no te sientas bien con tu cuerpo y quieras como mejorarlo, está en tu derecho y está bien. Pero el problema radica en cuando tu físico eh, se vuelve así más que nada como algo a lo que tú tienes que dedicarle toda tu vida, por así Le decirlo. dedicamos más tiempo al ejercicio físico que a otras cosas. Claro, ahí cuando ya el gimnasio te consume los tiempos de adoración, los tiempos de lectura bíblica, los tiempos de oración, los tiempos más que nada de comunión con el Señor o de comunión con otros hermanos, eh, ahí ya entra un gran problema, el gimnasio, el ejercicio entra como en un... Ya empieza a ser un problema, eso es lo Mm, que quiero decir. Que obviamente, em, como decíamos en el capítulo pasado, si bien todas las cosas no son lícitas, más no todas me convienen, em, si ves que el ejercicio, el gimnasio te está tomando todo este tiempo y em, está quitándote el tiempo que es para el Señor, mm. quizás deberías como replanteártelo, Reducirlo. quizás reducirlo un poco o si te está haciendo incluso ocasión de caer también, deberías replanteártelo también si seguir yendo. No estamos en contra de los gym bros ni de ir a hacer ejercicio, pero viéndolo desde esta perspectiva de que estamos en un cuerpo de carne y que muchas veces la tentación puede entrar incluso en lugares como estos. eh, y también está esa tentación que ya decíamos de evitar congregarte porque quizás tienes gimnasio los días domingos. Sería mejor replanteártelo y ver que al final y al cabo qué te es más provechoso, como decía Pablo. Si lo físico o quizás el entrenamiento espiritual. Sí. Tienes que ver bien si lo que estás haciendo produce algún beneficio en tu vida Mm. y estás de verdad poniendo en práctica ese ejercicio, esa fuerza que ganas, esa Ujú. resistencia la estás ocupando para algo más que para lucir bien. Para levantar la silla de Y la iglesia. sí, es un buen ejercicio ese. Y algo que tú hablaste es de la salud mental. El ejercicio físico ayuda a sentirte mejor y eso es algo bueno que ofrece el ejercicio físico. Ujú. Gracias a eso, el, el punto que tratamos antes acerca de la inmoralidad sexual, uno puede combatir eh, la inmoralidad sexual también haciendo ejercicio. Porque Siendo disciplinado. te estás ocupando en una disciplina que te va a mantener ocupado, te va a mantener bien anímicamente Ujú. y además estás ocupando esa energía, ese tiempo en algo bueno. Ujú. Eh, bueno, el tema del ejercicio físico ha sido algo que, bueno, es bueno, pero que a veces les damos mucha importancia, mucho valor y desviamos el enfoque de las cosas, del provecho que le podemos sacar. También, hablando del ejercicio, eh, podemos ser descuidados en este sentido y podemos voltear voltear La tortilla. la tortilla y hablar de lo contrario, que puede ser el no hacer ejercicio Ujú. y el no llevar una vida sana. Eso también es algo perjudicial que descuidamos en nuestra soltería, en nuestro estado físico, eh, porque nos da absolutamente lo mismo, nos da flojera hacer ejercicio, Ujú. nos da lo mismo comer bien, pero esas mismas personas que no hacen ejercicio, que no tienen una buena alimentación, después a la hora del servicio son perjudicadas, a la hora de vivir la cantidad de años que tengan va a ser reducida y la calidad de vida va a ser mucho peor que si hubieran realizado ejercicio. Aunque Ujú. sea, aunque sea pequeño el ejercicio que hagan, es considerable. Otro punto a tratar en el tema de la soltería es la necesidad de encontrar una pareja ahora ya. Eh, Se ha implantado en lo que es el cerebro, en la mente de muchos jóvenes, esta necesidad de encontrar pareja, utilizar, no sé, pues, el ejercicio físico, el atractivo, el parecer, no sé, los encantos de cada uno, eh, y como que intentan
brincarse esta etapa lo más rápido posible. También algo que es muy recurrente es ver a otras parejas y en esta necesidad eh, egoísta, tú igual querer tener lo mismo que los demás. Y esa necesidad te puede llevar a la decisión de entrar en una relación con alguien más y esa relación puede ser eh, haber sido tan apresurada que fue una mala decisión tomada. Sí, bueno, quizás es uno de los puntos que quizás estaban esperando, que obviamente si hablamos de la soltería, obviamente va a llegar el punto de que ¿cuándo voy a conseguir una novia? Aquí Entonces, estamos hablando de los jóvenes solteros, ujú, pero no los que tienen el don de la soltería. de la soltería. Eh, Obviamente, siendo joven, ves en el liceo, ves muchas parejas, incluso los compañeros de curso empiezan a, como por así decirlo, a molestarlos y ven que tienen como alguna química o conexión entre dos personas y obviamente está esa presión de parte de ellos de que no sé, terminen en un Mm. pololeo. Hay una presión social de Claro, parte de la gente de que encuentres pareja. por supuesto. Y muchas veces eh, se sorprenden quizás cuando llevas tantos años soltero y te empiezan a preguntar en las cenas familiares y la novia y cosas así. Lo cual no debería ser así como apresurado esta decisión porque obviamente la decisión del noviazgo, del matrimonio es algo bastante serio y algo con lo cual tú obviamente vas a estar el resto de tu vida con alguien Sí, porque que al tú final amas. el noviazgo deriva en lo que es el matrimonio. Ujú. Y el matrimonio, creemos nosotros que es una cosa, es una entidad permanente aquí en la tierra, no es eterna, se tiene un fin cuando nosotros partimos de este mundo, pero no es algo que tú puedas decidir en renunciar o cambiar a tu cónyuge. Sí, a tu gusto entonces. Eh, el matrimonio es algo bastante importante y obviamente uno de los fines del matrimonio es reflejar eh, la conexión o más que nada la relación entre Cristo y su iglesia. Por Mm, eso nuestro Señor dio este regalo que es el matrimonio y todas sus libertades que hay en esto, donde se pueden cumplir todas estas cosas que veníamos hablando antes, dentro del matrimonio, lo cual es grato. Y dentro de los límites del matrimonio puede ser de mucha bendición también. Entonces, volviendo a lo que decíamos, tengo que encontrar novia ya, quizás hay muchos factores que nos dicen que no es necesario. Hay que tomar en cuenta de que, por ejemplo, cuál es tu edad ahora mismo. Cuál es, si eres muy joven, quizás tienes 13 14 o tienes nuestra edad como 20 años. sí, Quizás tienes como esta urgencia de encontrar una novia, pero realmente no es lo que tú necesitas ahora mismo. claro. Porque tenés que pensar en muchas cosas como, por ejemplo, si vas a estar de novio o de novia, tienes que pensar que sí o sí tienes que ir al matrimonio. Es lo que eh, hemos visto y obviamente así cumplimos eh, más que nada para, como decía Pablo, evitar quemarse. Evitar la fornicación. Claro, entonces obviamente tiene que ser dirigido al matrimonio y obviamente en el matrimonio se cumplen ciertos roles. ¿Será que el hombre con quien te cases está dispuesto a lo mismo? Sí. ¿Estamos nosotros como hombres dispuestos a mantenernos primeramente a nosotros mismos y después a alguien más? Tiene que haber una madurez antes que nada, una madurez eh, económica, espiritual, igualmente física, de parte de las dos personas Ujú. antes de considerar cualquier tipo de relación, porque lo que es el noviazgo está pensado para a corto plazo llegar a finalizar en un matrimonio. Ujú. Puede o no finalizar en un matrimonio, eso ya depende de cada pareja, pero la finalidad de este es a corto plazo, no, alargar no alargar el chicle, como se dice, Ujú. y terminar casándose. Eh, es muy recurrente este pensamiento de la necesidad de encontrar pareja en jóvenes y en personas, no sé, pues, bueno, en realidad de todas las edades, pero con la perspectiva de que los va a dejar el tren. Creen que van a perder su oportunidad por el hecho de dejar pasar el tiempo, eh, no sé, priorizar ciertas cosas que son importantes, como pueden ser tu carrera, tu trabajo, depende de si estás estudiando o trabajando, tu Ujú. formación teológica, puede ser tus estudios,
tu propio llamado, los puedes dejar de lado por el hecho de querer encontrar pareja. Claro. Y muchas veces siendo apresurados y no teniendo en cuenta estas cosas de que no somos maduros quizás en la palabra, no somos maduros también físicamente, como tú decías, nos pueden jugar en contra y pensar que, oh, esa es la persona indicada, ¿cachai? Entonces empieza un noviazgo o quizás un poroleo, como eh, se le dice comúnmente acá en Chile, y al final te das cuenta de que quizás no era la indicada o no eran los indicados y realmente más que ser una bendición termina siendo como algo que no edifica. Un Tristemente, estorbo. sí, tristemente igual eh, uno de los dos quizás se termina alejando del Señor. Quizás uno se puede acercar más. En el peor de los casos, los dos se terminan alejando de la iglesia, del Señor, primeramente. Y son causas negativas de querer tener novia ahora mismo, de querer imitar las cosas que hace el mundo, de tener novia ahora tan joven. Y son consecuencias que quizás no tenemos en cuenta antes de iniciar una relación, porque pensamos que al estar tan enamorados, no, el enamoramiento nos hace un poco tontitos. Entonces no podemos tener nuestra mente fría al momento de evaluar. Ok, ¿está ella madura espiritualmente? ¿Estoy yo maduro espiritualmente? ¿Será que podemos llevar esto hacia el matrimonio? Son muchas cosas que quizá ahora mismo no podemos cumplir porque quizá no estamos trabajando, quizás los hombres no podemos sostenernos nosotros mismos ahora mismo y quizá ella no tiene la madurez suficiente, entonces son cosas que tenemos que evaluar antes de cometer estos errores. Y obviamente leí un libro sobre esto y eh, obviamente cuando sea el tiempo en el cual te cases y quizás no sea esa persona sino sea otra persona, probablemente te arrepientas de haberle dicho, no sé, un te amo a esa persona o darle un beso, sabiendo que al final te casaste con otra persona o haberle dicho un te amo a una persona que no es tu esposa en el pasado. Y, y algo es algo en lo que debemos pensar igual, que quizás quizás para ti sea la indicada, pero quizás para Dios no es quien tenga estipulado para ti. Bueno, vamos a consultar al experto en relaciones, en relaciones amorosas, a Salomón, en Cantares 2:7, que nos dice algo muy acorde a este pensamiento de necesidad de encontrar una novia. Ya. Prométeme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los ciervos salvajes, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. A veces, muchas veces, el acelerar los procesos, acelerar los tiempos y no esperar los tiempos de Dios ni buscar agradar a Dios primero que nada, nos hace entrar en una relación sin sentido ni propósito. Claro. Y lo que nos dice aquí el, el gran Salomón eh, es que esperemos que llegue el momento apropiado. Porque sin duda cuando Dios te promueve, Dios te entrega a esa persona o Dios te prepara para esa persona, las cosas van a ocurrir de una manera natural y de una manera buena. Porque cuando, cuando Dios presenta a Eva, a Adán, él ya tenía un propósito, ya tenía un llamado, ya tenía su comunión personal con Dios. Lo único que le faltaba era una ayuda idónea a su llamado aquí en la tierra. Pero él ya contaba con la comunión cercana con Dios, ya tenía su trabajo. Y lo que Dios hace es presentarle a Eva. No fue que Adán la buscó, sino que Dios mismo presentó a alguien con las características y el perfil que sería de ayuda para Adán en el tiempo que la necesitaba. Sí, y bueno, viéndolo desde el lado, desde el mundo, se tiene muy como despreciado el matrimonio, en ese sentido, que obviamente el mundo ya no quiere ya no quiere casarse, no quiere compromiso más que nada, y muchas veces se van a vivir juntos sin antes haberse casado. Y, y es muchas veces es triste porque están en pecado al fin y al cabo. Porque ¿qué dice la palabra? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Obviamente
Quizás el matrimonio tiene muchos otros aspectos que podemos analizar, pero eh, como decíamos, si no estás preparado para el matrimonio, entonces no intentes buscar a una novia ahora. No intentes buscar a una novia ahora sabiendo que tú mismo no puedes preparar, no puedes estar listo para el matrimonio, y obviamente no tiene la madurez suficiente para ser un esposo. Entonces sería mejor que lo medites y que disfrutes tu soltería. Pero ahora, ¿cómo disfrutamos nuestra soltería? Ahora vamos a, ahora vamos a saber qué podemos hacer. Ya hablamos de los pecados, de la perspectiva del mundo, el mal enfoque que ocurre en torno a la soltería. Pero ahora vamos a hablar más en específico de qué hacer en nuestra soltería y qué enfoque darle, qué perspectiva así más específica darle para tener una aplicación más concreta. Mm. Eh, bueno, como decía antes, hay que disfrutar la soltería. Es un proceso quizá para ti oyente, quizá no puedes soportar la soltería y ya quieres casarte. Será mejor que lo medites, lo pienses, tenga la mente fría y piensa en esto, que la soltería también es un regalo de Dios. Si bien el matrimonio es un regalo que el Señor nos da, la soltería es una etapa que también el Señor nos está dando ahora mismo y que debemos aprovecharla mientras estemos en esta etapa de la soltería. ¿Qué podemos hacer en la soltería? Pues tenemos la libertad de hacer muchas cosas, Mm. pero enfocándolo en lo bíblico, lo que mejor que podemos hacer es eh, como aumentar nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con Él todos los días, aprovechando nuestro tiempo libre que tenemos, es lo mejor que podemos hacer sin duda, leyendo su palabra, anotando qué te parecen los versículos, leyendo algún libro, teniendo el tiempo, porque muchas veces ya cuando estás casado tienes mucho menos tiempo porque Tienes otras prioridades. claro, tienes que dedicarle el tiempo a tu esposa, a tus hijos. Entonces, como eres el líder de la casa, igual tienes que pensar en esas cosas, pero como eres soltero, tienes esta oportunidad de disfrutar la soltería y obviamente centrarte en crecer espiritualmente y poder aprovechar esta etapa que tiene mucha libertad para hacer estas cosas. Y bueno, también podemos enfocarla al servicio. Como somos jóvenes, tenemos esta capacidad, nos cansamos mucho menos, entonces tenemos esta oportunidad de poder servir en nuestra iglesia, en nuestras congregaciones, servir allá quizás en los encuentros, qué sé yo. Entonces, aprovecha tu soltería en estas cosas de crecer, de estudiar la palabra, incluso puedes usar para cosas que no son bíblicas como tus hobbies, qué sé yo, no sé qué hobbies tendrás tú, si quieres mejorar en algún ámbito, no sé, o aprender algún nuevo idioma, son cosas que uno puede invertir en su tiempo de la soltería. Eso no quiere decir que no dejes de aprender o que no tengas el tiempo para hacerlo después, pero sin duda en esta etapa de la soltería tienes bastante tiempo, mucha libertad. Hay bastante libertad y Pablo lo dice en la carta de los Corintios que el soltero, el casado, busca en cómo Agradar a su agradar esposa. a su esposa. Y el soltero tiene la libertad de servir a Dios con no mayor libertad, sino mayor tiempo. Tiene más tiempo de dedicarse Al Señor. a agradar al Señor Ujú. Sí. en ese sentido. Porque son otras las responsabilidades que, que tiene un soltero en comparación a un casado. Y como tú decías, tenemos que buscar en la soltería agradarle al Señor cada día más. Yo cacho que ese es el propósito de la soltería. Buscar agradar al Señor cada día más. No, ya hablamos de una de las cosas que puedes hacer. Eh, Volviendo a los puntos anteriores, tienes que tener cuidado. Cuida tu sexualidad, tu virginidad, hasta el momento en que vayas a casarte. O si eres una persona con el don del celibato, mantenerla por el resto de tu vida aquí en la tierra. Pero si ya eres una persona que ya ha entregado ese, esa parte de tu vida a otra persona, también hay un consuelo de parte de Dios y es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ujú. Una persona que puede que haya entregado su sexualidad, su virginidad a otra persona siendo joven, en una etapa en la que no haya estado bien con el Señor o de plano que no haya sido creyente, hay una esperanza para esa persona. No te atormentes por ese error que cometiste porque el Señor
hace todas las cosas nuevas. Ujú. Hablamos también del ejercicio físico. No es malo hacer ejercicio físico, pero replantéate si ese ejercicio físico está siendo de provecho para otros y de provecho para ti mismo. Lo estás ocupando para servir en tu iglesia local, a tus hermanos, y te está ocupando demasiado tiempo que podrías estar ocupando haciendo otras cosas. También en 1 Timoteo 5, 12 al 13 y el 16 dice lo siguiente. Es un consejo del apóstol Pablo a su hijito, el Timoteo. Pablo dijimos, no se casó nunca, pero un soltero sí puede hacer hijos espirituales. Y Timoteo era su hijito espiritual. Ujú. eh, eh, y le dice lo siguiente: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Lo voy a leer de una manera distinta para que se entienda. No permitas que nadie te subestime por ser soltero. A veces pensamos que el hecho de estar soltero puede ser algo como que te dé menos valor que una persona que está casada. Eso es lo que se suele creer y bueno, el mundo ha tratado a las personas solteras de esta manera. Si no estás en una relación, eres una persona egoísta, eres una persona que no sé, pues, tiene menos valor frente a otras. Y a veces se desprecia dentro del círculo familiar, social, desde la misma iglesia también se ve con mala intención a los solteros. Lo otro que les dice es que sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, tu fe y pureza. Ya dijimos que lo que decimos, lo que hacemos, es importante. Que en este tiempo de soltería hagamos algo más que disfrutar, que también es algo válido, pero que eh, no se nos subestime, porque Salomón hay una historia en la Biblia que Salomón se presenta ante los ancianos, creo que era, como una persona muy joven, pero con una sabiduría y una inteligencia así brutal. Y eso solo era gracias al conocimiento de Dios. Eh, Se suele tener como este estereotipo de que una persona madura es una persona vieja. Mm. Una persona con un abuelito con barba de 80 años es una persona madura y sabia. Mm. Pero en Proverbios dice que la sabiduría está Ay, Jehová. en el temor de Dios. Sí. Dedícate también a leer las escrituras. Bueno, ya dijiste tú eso, que tenemos más tiempo para dedicar a leer libros, dedicar a escuchar devocionales, dedicar a leer la escritura en general, a animar a otros, a enseñarles a los creyentes. Por último le dice que tengas mucho cuidado de cómo vives y lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de los quienes te oyen. Bueno, y la soltería ha sido una etapa en la que tienes que reconsiderar hartas cosas, en el que tienes que pulir ciertas cosas, tienes que cuidarte de otras. Eh, Reconsidera esto, que el tiempo que ocupes, las relaciones que formes, las amistades, eh, las cosas que hagas, sean para agradar a Dios. La soltería ha sido bien menospreciada en ese sentido por el mundo, pero el Señor tiene un plan hermoso para ti en este tiempo y tienes que descubrir primero que nada tu llamado, tu propósito aquí en la tierra y después ya el Señor proveerá todas las cosas. Vamos a acabar eh, como que englobando todo lo que dijimos con un pasaje en Eclesiastés 12, 13 al 14. Y Dani lo va a leer. El fin de todo el discurso oído es este: tema a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea mala o sea buena. Con eso concluimos el podcast del día de hoy. Hemos aprendido hartas cosas haciendo este devocional. Vamos, dejamos desafiado a ustedes a aprovechar este tiempo de soltería Sí. y también a reflejar en sus
en las cosas que hagan el carácter de Cristo y eso. Nos estamos viendo en otro podcast, así que muchas gracias Dani por acompañarme en otro episodio más y aquí nos despedimos. Sí. Adiós. Adiós.